aquí estamos haciendo otra de estas entrevistas que teníamos pensado para este año, para este proyecto de lo que es Listo Ya. Y hoy estamos en la casa de otro habitante de nuestra ciudad de Villa del Rosario. La voy a pasar a presentar. Ella es Clides, quien nos va a comentar un poco en detalle sobre su vida, sobre su lado laboral, pero también obviamente sobre su familia. Estamos en el patio de su casa y ahora sí le damos la bienvenida. Clides, bienvenida y muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Bueno, Clides, sí. Recién hablando un poco antes de arrancar con esto de la entrevista, me contabas que vos no sos nativa de Villa del Rosario, pero que ya sos parte de Villa, ¿no? Sí, yo nací en la provincia de Córdoba, en Porteña, me crié en Rafaela y a los 16 años vine a Villa del Rosario, el último año de la escuela de maestros, de la escuela de las hermanas. Así, entonces, 2/3 partes de mi vida es acá en Villa, así que soy nativa. Bien. Cuando te tocó, venir a Villa del Rosario, ¿fue por algo en particular de tu familia? ¿Qué surgió? ¿Por qué Villa del Rosario? Mi papá era ferroviario, era capataz de la cuadrilla acá en Villa Rosario. Y Villa Rosario era un punto estratégico ferroviario, porque había acceso, después creo que la otra carrera era ser inspector de vía y demás. Bueno, cosa que mi papá se trasladó a Villa Rosario y nosotros nos íbamos a quedar con mi hermano, 2 hermanos, el otro es más chiquito, era en Rafaela, pero vino a Villa Rosario y encontró que había una escuela normal, un lugar para mí, y una escuela técnica para mi hermano. Estaba todo el combo. Todo el combo. Y mi hermano, el más chico, tiene 15 años de diferencia, ese era chiquitito, así que no había problema. Bien. Así que acá. Partieron a Villa del Rosario. Bueno, Clides, cuando llegaron a Villa del Rosario, también lo hablábamos recién, una Villa del Rosario totalmente distinta desde todos los ámbitos en esa época, ¿no? Totalmente. Ten en cuenta que yo venía de una ciudad grande, y me tocó ir a vivir allá cerca, en las casas del ferrocarril, cerca del molino, para ir a la escuela de las hermanas, la calle San Martín. No sé, recién había muy pocas, había casas viejas en la esquina y demás, pero las otras eran baldíos. Claro, todo descampado, digamos. Todo descampado. Claro. Sí. Y la villa, sí, era muy... socialmente muy cerrada, ¿viste? Muy... ¿Le costaba por ahí abrirse en el pensamiento, en algunas cuestiones? Sí, acostumbrada a una ciudad donde tenía otra forma, incluso de habitantes. La zona de Rafaela son italianos, suizos, alemanes, es decir, la forma de pensar es de otra manera. Y acá era más española, como era su origen. Totalmente. ¿Viste? Y muy religiosa, entonces, ¿viste? Era reglas a la cual había que adaptarse. Gracias a Dios me recibió un grupo hermoso, que me agrega, porque como adolescente es muy difícil adaptarse. Integrada, digamos, al grupo, a tal punto que, fíjate, había un solo lugar en la escuela, en el aula, fila del medio, primer banco. Una compañera que toda la vida fue, después compartí, hasta hace muy poco, que bueno, a falta, Mariana Sarraca. Ay, me emociona mucho. Está perfecto. Porque desde que vine, compartí después toda mi vida, toda mi familia. Para mis hijos es la tía. Es como tu compañera de vida, por así decirlo. Exactamente. Bueno, y el resto de las chicas que me llevaban qué sé yo, me enseñaban el río. Es decir, me integraron totalmente al grupo. Era el último año muy lindo. ¿No? Muy lindo. Y bueno, en esto que decís de tus amigas, los recuerdos que vienen, ¿alguna maestra en particular que te haya marcado en ese entonces? Cuando empecé a dar clase, no bien recibida, nosotros con 17 años estábamos... Aptas para ser docentes, ¿no? Para ser docente, porque era cuando nos recibíamos con el secundario, título. Fui unos meses al campo, después me tocó ir a Matorrales y después llegué a la Escuela Nacional, era en ese entonces, Marqués de Sobremonte. Sí, una directora, Carmen
Pastor, que es la que nos enseñó a ser maestro. A ser maestro, sí, ese es. Y el ser maestro, vos, ¿cómo lo definís? ¿Qué tiene el ser maestro? Que por ahí no tienen otras carreras u otras profesiones. Sos siempre maestro. Por más que esté jubilada, yo lo noto en mi otra labor profesional, que siempre dándole indicaciones y demás, no lo perdés nunca. Es como decir, no importa, a veces sí, es un trabajo laboral, que tenés que tener tu salario y demás, pero va más allá de eso, es decir, es el saber, y bueno, y a través de los años lo podés probar, que el ser que tenés ahí, el niño que tenés ahí, tiene que salir siendo una persona de bien, que tiene que haber aprendido algo. Y a los años lo ves, porque yo noto los encuentros a los chicos, claro, ahí la seño, la profe y demás, y no sé si han aprendido la materia. Pero sí han aprendido valores. Claro, que por ahí también es importante, es lo más importante. Lo notás en cómo te tratan, claro, cómo recibís, quiere decir que algo es sembrado. Totalmente, totalmente. Bueno, y en este caminar... Sí, es cierto, es decir, lo ves, te saludan de buena manera, te hacen comentarios, es decir, es como que algo quedó. Algo quedó. Exactamente. Y bueno, mientras eras docente, llegó la familia. ¿Cuándo llega la familia, los hijos? La familia, yo me casé en el año 76. 76. Época del Mundial, por ahí, ¿no? 78, no, 78 fue el Mundial. 78 era el Mundial. Ahí nació mi primera hija, en el Mundial. Me vine a vivir, a los pocos meses me vine a vivir a lo que es ahora mi casa. Y de ahí siempre 4 hijos. Bueno, mi esposo, Oscar Aníbal Friso, que hace poco que falta, ¿viste? Él trabajaba era químico industrial, trabajaba en el laboratorio de Pilar, así que trabajaba por turnos. Claro. Los 4 hijos, 3 mujeres, un varón. Sí, era el que me ayudaba a criarlos. Y sí, porque el que estaba en casa, claro, le tocaba. Sí. Y esa crianza, porque bueno, voy en paralelo de docente, bueno, después llega la carrera de abogacía también. Sí, mientras trabajaba como maestra, yo seguí estudiando abogacía y después notariado. Bien. Recién accedí al notariado en el año 91, porque durante la época militar no hubo concurso ni nada, ¿viste? Y mientras tanto sí, era docente y seguí siendo docente. Bien. Y por ahí la crianza que aplicabas en la docencia, ¿se aplicaba después en casa también un poco? ¿Traía algunas cosas de allá? No, en casa, yo creo que en casa era más rígida. Era más rígida. En épocas, bueno, se quejan ahora de la época de la inflación. Yo he pasado varias épocas difíciles. Y bueno, pero uno salía adelante, a flote, tal vez con menos medios que ahora. Se las arreglaba de otra manera, sí, épocas muy difíciles. Y la época militar, bueno, muy difícil como docente. Claro. Como docente. ¿Se te limitaba por ahí en la época militar el qué decir, el qué hablar, las clases? Sí, nada había escrito. Pero de algún lado la orden la tenías. Yo daba historia en ese momento. Había libros que tuvimos que, realmente no los destrozamos, ni los escondimos, porque sabían que no se podían manejar esos libros. Y demás. Que no eran tal, eran libros de estudio, libros de Sí, nada comunes, digamos, demás. Sin embargo, no. Y vos sabías de compañeros y demás, gente de Villa incluso, que tuvo problemas en Córdoba y demás. Es decir, yo mis apuntes de la universidad, que siempre tenías, viste,
siempre tenías propaganda y demás, porque te la sacás y demás. Yo me acuerdo que hice una limpieza general y demás, y a quemarlo, porque era temor, era miedo, porque no se hablaba. Pero se sabía, digamos, de la situación. Sí, desgraciadamente no se hablaba, y vos decías, y ahí yo creo que ese fue el gran error, y por algo será. Al que se lo llevaban era por algo será. No, pará. Claro. ¿Viste? Entonces... ¿Tuviste por ahí amigos o amigas que de un día para el otro dejaste de ver o te llamó la atención? Sí, es decir, no amigos conocidos, incluso de vida, es decir, gente que los mataron o que desaparecieron. Y en tu caso, bueno, con esto de la carrera de abogacía, por ahí, bueno, me contaba recién que habías sacado el tema de las propagandas y esas cuestiones, pero ¿en algún momento sentiste alguna amenaza o no? No, porque era cursar, digamos, yo iba y venía, yo no me quedaba en Córdoba. Bien. No me quedaba en Córdoba, pero era, bueno, eso de escuchar, estar, a veces cursábamos de noche, tarde, de cerrar las ventanas en el aula y demás, y sentir tiros y demás, y tener que salir a la calle, era muy difícil. Era una época donde había mucho miedo, calculo también, ¿no? Miedo, porque no. ¿Vos, Clays, estabas en qué año de abogacía? No, yo terminé justo cuando ya empezaba la dictadura, digamos. La dictadura, pero el periodo anterior sí, fue bravo, el anterior, sí, porque no sabías qué es lo que estaba pasando, era... No podías hablar. Además, como joven, qué sé yo, hay cosas que ahora de grande sí, vos le decís, con los años pasados, vos decís esto podía ser, pero joven, había cosas que no las entendías, claro. Y viviendo en un pueblo. Sí. Por ejemplo, pasaba que yo tenía que venir a lo mejor a dar clase, ya en la escuela, y llegaba a la terminal a tomar un ómnibus y la terminal no podías entrar porque los militares habían cerrado o estaban así. Y vos llamabas y le decías, si podías llamar, porque era época donde lo había la comunicación que tenemos ahora, no te lo podían creer, que no podías salir de... Claro, era algo impensado, digamos. Impensado. Es decir, nosotros acá vivíamos de una manera y llegabas a Córdoba y era totalmente otra. Clay, y en la época, bueno, un poquito más adelante, pero no tanto, en la época de Malvinas, cuando surge la guerra de Malvinas, ¿tenés así algún recuerdo, algo que te haya marcado en ese entonces? De esa época en particular. De Malvinas, sí, yo me acuerdo, acá enfrente vivía Peirones y era radioaficionado, por lo tanto las noticias llegaban por ese medio, y me acuerdo el 2 de mayo. Ese día... que acá nos transmitían una cosa y que fue terrible. Sí. Ese día. ¿Conocidos que fueron? O incluso alumnos por ahí a lo mejor. No, alumnos no, pero muy conocidos. Conocido de la familia de mi esposo, el David Abati, que estuvo, la familia era conocida, de los que me acuerdo bien allegados, digamos. Sí. Y después, en tu rol como abogada, ¿te acordás por ahí del primer trabajo que hiciste? ¿A dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Cómo fue? El primer trabajo, yo estaba con otro abogado que después era compañero también de trabajo. Era un caso penal de un chico, tenía la menor idea, ir a ver ir a la comisaría. ¿De acá local? Local. Una mujer. Algo raro en ese entonces. Terrible. No te llevaban la punta. Entonces tuvo que ir el compañero. No. Pero la mujer en ese entonces no era lo que es hoy, ¿no? No, para nada. No, wow. Hubo que ir a abrir camino y demás, y te digo, en este momento y demás, porque son los años transcurridos que envidia, ¿no? Porque si no, para la mujer no era fácil. Y ahí era, bueno, vos participabas en conjunto con otro abogado en ese caso. Sí, y fue el abogado, fue el varón. Bien. Fue el varón. En muchas cosas le tocaba el varón, la mujer después.
Bien. ¿Y lo ganaron? ¿Lo perdieron? ¿No te acordás mucho de No, eso? no sé, yo me Claro, se acuerdo que encargó él. como no me dejaron ni siquiera entrar en la... Ah, ni eso tampoco. No. Y por más que vos le mostrás, che, tengo el título acá. No, tenés el carnet de... No, Nada. nada. O te daban, viste, como despectivo. Claro, claro. Te hacían esperar, a lo Sí. mejor. En ese entonces, ¿ya había otras mujeres abogadas o todavía no acá en Villa, digo? No, por lo general venían de Córdoba. Claro. Fuiste una de las primeras, se puede decir, acá en nuestra ciudad. Sí, y las otras fue mi compañera también de curso, que estudiamos juntas, que es Marta Manicero, que es de acá de Villa, pero ella ya se había radicado en Córdoba. Bien. La abogacía de aquel entonces con la de hoy ha cambiado mucho. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sentís? Es que yo hoy, después de tantos años de ejercer el notariado, es totalmente distinto. Claro. Ya ni procedimientos, ya para mí procedimiento ya es otra manera. Ujú. Además todo era Córdoba, no existía Río Segundo. Claro. La fiscalía sería, digamos. ¿o No, el juzgado. El juzgado de Río El Segundo. juzgado de Río Segundo no existía, era todo Córdoba. Todo terminaba allá y volvía. Todo terminaba. Yo me dediqué más a la docencia hasta que pude rendir para la escribanía. Y esto de la escribanía, porque por ahí lo escuchamos a diario, en la Sí. sociedad se habla. ¿Cuál es el rol de un escribano? ¿Qué puede hacer el escribano? El escribano es todo lo que sea documentos notariales públicos, digamos, escrituras, Ujú. actas, donde no necesitas, es decir, vos das fe de lo que está pasando y demás, aunque a veces te lo discuten, ¿viste? Pero ese es el rol. Es decir, es como si fuera un funcionario, que no lo es, digamos, porque no tiene el rango de funcionario Claro. público, pero es una función que te da el Estado para certificar, para hacer actos, digamos, de transferencia de dominios, de vehículos, de cosas muebles, de testamentos, de todo eso. Bueno, y recién cuando entramos, los camarógrafos, los dos, han sido exalumnos tuyos, y bueno, y ellos te decían como la profe. Te decían la profe recién. Lo que Sí. en la escuela Con chicos. técnica, en el IPET número 8. Sí, y han terminado la carrera. Yo 55. Después cuando cambió el nombre, pero si no era el IPET número 8, allá en la plaza. Claro. ¿Y recuerdas así de alguno que te hizo renegar un poco de más? Sí, ¿Alguna había, anécdota? eran adolescentes. Claro. Adolescentes, entonces siempre había algunos, pero no digamos, no te trataban mal. Yo no recuerdo que me haya tratado mal. Por detrás te podrán haber dicho cualquier Alguna cosa, que otra ¿viste? cosa. Pero no, yo no recuerdo que me hayan tratado mal. Y lo demuestro porque si en la calle después te saludan, lo encontrás. Yo tenía, hay alumnos en la escuela, como tenía internado, alumnos que venían de Zacanta, de Calchín, Claro. de Pilar, que los encontrás hoy día, que te saludan y siguen trayendo los chicos acá A las hermanas o al al colegio, IPEC, al IPEC, 25. casi siempre al IPEC, bueno, que bueno, te saludan bien y demás, y tienen lindos recuerdos, entonces bueno, por eso te decía, algo se ha sembrado. Claro. Y eso me imagino que a vos a nivel personal te da una satisfacción, ¿no? Mucho. Claro. Es como que, bueno, a través de los años algo has hecho. Ujú. Por lo menos algunos valores deben haber Algo aprendido. quedó. Algo quedó. No, sí, vos los ves y vos los ves que han progresado, que hasta el más sabandija, ¿viste? La que te ha renegado, vos lo ves que tiene una familia, que ha progresado, que han hecho empresas. Claro. Entonces, bueno, ¿viste? Es como que... Sí. Me quedó por ahí dando vuelta esto de la mujer que me mencionabas vos en tu época. ¿Cómo ves hoy el cambio que ha tenido la mujer en la sociedad? Esto de tener por ahí la posibilidad de acceder a más lugares, a más puestos políticos, por ejemplo, que antes por ahí era muy difícil. Bueno, me lo decías vos recién, entrar para hablar de un juicio, de un caso, a la policía era impensado. Impensado. ¿Y hoy cómo ves la mujer hoy? Es que la mujer, creo que la sociedad incluso también se ha modificado, te atreves a hablar. Ujú. Yo creo que lo que nos pasó con de la época militar y demás, entonces ahí costó un poco,
porque después cuando volvió la democracia era como que nos habíamos autocensurado, es decir, teníamos miedo de cómo hablar y demás, Sí. pero empezamos a hablar. Y yo creo que ahí es cuando ganó la mujer, que empezó a hablar y tratar de ocupar su lugar. Ujú. Qué bueno. Hoy sí, En la sí. docencia siempre hemos Siempre tenido estuvo, ese, ¿no? ese lugar, ¿viste? El docente. Incluso era más difícil ver un varón en la docencia que una mujer, porque el varón por ahí era como raro verlo. Había, Sí, había, pero era pero raro. Sí, pero acordate que yo en un secundario siempre tenía, Tenía imagen, profesor. tenía el profesor, Ujú. digamos, era el maestro de taller y demás, el profesor. Pero sí, en otros lugares era difícil, Ya. difícil Muy ocupar complicado. otro Otro lugar, otro puesto. puesto. ¿Qué le dirías vos hoy a una chica, a un chico que está por arrancar la carrera de abogacía o que tiene también, hoy me decías, también lo hablamos, abogacía y escribanía son dos carreras distintas hoy? Sí, Hoy. sí, sí. ¿Qué consejo le darías a esos que están por ahí arrancando y tienen dudas si hacerlo, si no hacerlo? Yo creo que cualquier carrera. Ujú. Y no sé si hoy es tan necesario llegar a un título universitario. Hoy creo que podés educarte, acceder, participar e incluso desenvolverte de otra manera. Pero siempre buscando, es decir, tratar de mejorar y yo creo que la educación, el saber, no ocupa, como dice el dicho, no ocupa lugar. No ocupa lugar. En algún momento eso te va a servir. Bien, bien, bien. Bueno, habíamos hablado de la familia como un pilar, bueno, tu marido que también te acompañó Sí, mucho. sí. Mientras hacías la carrera, ¿también tenías que criar a tus hijos? No. Yo ya había terminado mi carrera, después recién me casé y ahí Y ahí pudieron tener la familia. La familia. Y a lo largo del tiempo, ellos por ahí, ¿algunos siguió la carrera de abogacía? Creo que no, ¿no? Sí. Sí, tengo. María Carolina Mayor es Ujú, abogada, abogada. pero en este momento ella después se dedicó y el esposo también, ellos están en la carrera de Cancillería. Bien. Ellos, ¿viste? Bien, en este bien. momento están en Nueva Zelanda. Recorriendo el mundo mediante el trabajo. mediante el trabajo. Están en la embajada haciendo carrera. Claro. En la embajada. Sí, sí, sí. ¿Viste? Porque son de cancilleres, son de carrera. Pero no quiso... No quiso ejercer abogacía. No, ejerció abogacía, no quiso ser escribana. Ah, no quiso seguir con el rubro. Eso. Bien. Laura, la segunda, es médica, también está acá en Villa, Ujú. médica pediatra. La más chica, María Inés, sí, es abogada y es la escribana junta, adscripta, Bien. es decir, es la que La siguió que siguió el carrera. camino. Y después el más chico, Pablo, que siguió otra carrera, es decir, la parte de diseño gráfico y eso, ¿viste? Bien, bueno, Pablo lo vemos por ahí seguido acá, yo lo conozco, Pablo. Él está siempre ahí dando vuelta, ¿no? Y sí, tienen acá, los otros tres están acá en Villa Rosario, viven acá en Villa Bien. Rosario. ¿Qué sentís como mamá lo que han logrado tus hijos? Y bueno, uno siempre los ve que sean felices, que les guste lo que están haciendo, y creo que han logrado lo que querían, digamos. Y bueno, ¿Hay algo de... tengo 9 nietos. ¿Cómo es la convivencia con los nietos? Buena. ¿Vienen seguido? Bueno, sí. La mayor no tanto porque ya Claro. tiene 17 años. Pero los otros están entre 7 años y 10 meses. Ah, Están todos los otros. ¿Viste? Sí, bien. ¿te gusta Lo más lindo. ¿Te gustó ser más mamá o ahora con tu faceta como abuela? Abuela. Porque los hijos hay que criarlos. No, abuela. Aunque los chicos, los nietos saben lo que pueden hacer y lo que no Y lo pueden que no. hacer. Pero bueno, ya es otra. Son los padres los que tienen que educar. La abuela le da. Por ahí otro un poquito vicio, de maña, eso. Otras mañas. Está bien, Sí. está bien. En tu rol ahora como notaria, ¿seguís? ¿Haces algunas cosas menos? ¿Cómo te estás? Y estoy tratando de ¿De soltar un poco? soltar la pandemia fue muy dura. Fue una época, bueno, faltó mi esposo, vino la pandemia, el encierro. Es decir, fue ¿Un cambio? ¿O totalmente, un tanto en la forma de pensar, en la forma de vivir y todo. Yo creo que a toda la sociedad también los marcos?
nos marcó como para ver, hay otras cosas que están primero. Sí. Las opciones primero, viste, demás, entonces dedicar. Y bueno, poco a poco estoy tratando, me voy ir yendo, no de repente porque Cuesta, pero sí, de a poquito tratar de... ¿Y los clientes ya van sabiendo, le vas tirando alguna? No, porque van cambiando también algunos de ellos. Es que el cliente si no lo atiendo yo, está mi hija, está mi yerno que también es escribano, es decir, sigue la somos familia. una familia de escribanos, así que Claro. está. Te pregunto por ahí, si quieres responder, lo respondes, si no, no pasa nada. Hace poco hubo un caso muy emblemático de los chicos rugbyers, Bueno, te pregunto en tu rol como abogada, ¿cómo lo viviste? Si lo pudiste seguir algo, ¿qué sentiste? Tengo una serie de preguntas, digamos, no de respuestas. Todo fue muy mediático, es decir, ¿quién está detrás? Es decir, de los medios, digamos, vos viste que en Buenos Aires, ¿qué nos vendieron? Yo tengo mi duda. Me gustaría ver realmente el expediente, es decir, dedicarme a leer el expediente, lo que había ahí. Hay cosas que no... Que no cierran por ahí o que quedan raras. Es como que la televisión mostró cosas que... O preguntas, por ejemplo, la televisión no es gratis. Sí. ¿Quién pagó detrás? ¿Qué hubo detrás? ¿Quién pagó todo eso? Bien. Por ahí me suena, viste, que hay cosas que no. Hubo por ahí mucho armado también en eso, digamos. Armado en el sentido de mucha prensa trabajando sobre eso. Mucha prensa y no de investigación. Claro. Vos viste que no era tratar de buscar a la... Y no hablaba el abogado que había estado en el estrado, era el otro que era el mediático que salía a la prensa y demás. Sí. Y para mí eso no, es decir, para mí como abogado eso... Las cosas técnicas por ahí se saltaban o pasaban de... Me gustaría ver el procedimiento, es decir, en el expediente, qué es lo que hay, qué es lo que se probó. Porque por televisión te mostraban, incluso armaron un video que fue armado por parte de demás. Yo no es que niegue, digamos, el acontecimiento pero ¿qué hay detrás que hubo? Claro, sí, entiendo. Y cuando hay casos así por ahí emblemáticos, ¿los seguís por la tele o tratás de no darle tanta importancia? Yo por lo general veo el noticiero, digamos, para que me dé la noticia, y no de uno, de varios y demás, y después hago mi análisis, ¿viste? Porque hay cosas que no... Hoy se maneja mucho las redes sociales también. Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Tenés redes? Poco. No, poco. Algunos que grupo y demás, ¿viste? Muy ¿WhatsApp? Sí. Porque también lo usas para el trabajo, calculo, ¿no? Sí, tenés que aprenderlo a la fuerza, tenés que dar otra. Facebook también, porque, no sé, el Estado por ahí te manda las comunicaciones o las noticias, las cosas tenés que escribir ahí, las notas para, por ejemplo, el registro de la propiedad, cuando tendría que tener otro tipo de comunicación y no por ese medio. Totalmente. ¿Sí? ¿Hay algo que te arrepentís en tu vida? Yo creo que no, es decir, se fue viviendo de manera, si haces el análisis ahora vas a decir cómo hice tal cosa en ese momento, pero era lo que había, cómo podías resolverlo y demás, ¿viste? No se cometió delito ni nada, así que bueno, es decir, creo que sí, que estoy satisfecha de cómo he vivido, porque, bueno, se trató de hacer lo mejor en el momento. Totalmente. Es como ser mamá, nadie no venís con el librito, vas aprendiendo. Sobre la marcha. Y lo haces, que bueno, como mejor te parece, digamos, que le puedes sacar provecho, yo creo que nunca en contra de ninguna maldad. De ninguna maldad y demás, tratas de, bueno, sí, a veces equivocaciones. Como todos. Hay equivocaciones, pero bueno. Se va disfrutando también en paralelo. Sí. Y creo que no fueron tan equivocaciones tan graves como que en el tiempo a veces no pueda
Resolverlas, totalmente. ¿Cómo notas a Villa del Rosario hoy? Vos me dijiste que antes era muy distinta a lo que es hoy. ¿Qué ha cambiado? Muy cambiada. Ahora, más abierta, digamos, con ideas más abiertas, digamos, que para progresar, digamos, porque a veces esas ideas muy cerradas de demás no te dejan progresar, no te dejan desarrollar las cosas. No, muy cambiada. Bien. ¿Y el crecimiento en territorio, en espacio? En territorio, totalmente. También, ¿no? Vos antes conocías la familia, conocías los hijos. Hoy le estoy preguntando quién es tu mamá, quién es tu papá, para tratar de ubicarlo. Y hay muchas familias, mucha gente que ha venido de afuera que ya no las conoce. Claro. No. También me dijiste, el festival fue uno de los lugares que... Sí, el festival. Cuando comenzó el festival, y casi íbamos a colaborar, ¿viste? Sin fines de... No, íbamos a colaborar en lo que uno se podía y demás, porque bueno, era todo pulmones. Bueno. Con los grupos del colegio que ya habíamos terminado, pero bueno, era siempre alguna colaboración. Sí, estuve, después ya más adelante, a lo mejor. Sí, más adelante, ya más grande, ya casada con los hijos, sí, fue parte de la comisión del festival, sí, de turismo. ¿Nunca te interesó la política, digamos, por ahí, no sé, intendenta, algunas cuestiones esas? No, me corren No, porque tenés que tener cintura política en el sentido de ver y dedicarte. Chao, a esta altura de mi vida ya no. Sí, dedicarte mucho, yo creo, porque, ¿viste? ¿Te ofrecieron en algún momento algún cargo? Sí, ¿no? Sí, pero no. Pero dijiste que no. No, es que cuando vos tenés una familia, tenés tu trabajo, tenés que también que la otra persona, la que te acompañe, mi marido y demás, también tienen que estar todos de acuerdo y demás, porque si no, es decir, es imposible. ¿Uno solo? No puede. No, eso no. Totalmente. Bueno, agradecerte. Ahí nos queda un ping-pong de elegir entre una cosa y la otra. Primera pregunta. ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre? No lo sé. Eso lo eligió mi papá. Bien. No hay explicación. No hay explicaciones. Mi segundo nombre es Nilda, que sé que es de origen, es árabe, ¿ves? Pero Clides. ¿Te gusta? No sé. Me trajo mucho, sí me gusta, digamos, ya me acostumbré, pero me trajo muchos inconvenientes porque en los documentos, viste, yo como abogada, como escribana, cuido mucho esos detalles, sí me pusieron, en los documentos muchas veces aparecí como Gladys, en lugar de Clide, que te trae inconvenientes. Confunden la persona incluso. Sí, pero no me disgusta. ¿Cómo harías, Clides, para hacer reír a alguien? No, más vale me hacen reír a mí. Te hacen reír a vos. Pero yo hacer reír a otros no creo. Tercera pregunta, ¿qué preferís? ¿Asado o empanadas? Asado. ¿Siempre? Casi siempre. Casi siempre. ¿Lali Espósito o Tini Stuessel? Lali. Lali, bien. Sos del grupo de las Lali. Sí. Por la nieta. Por la nieta. Bien ahí. ¿Rock o folclore? Ay, no me disgusta ninguno de los dos. Soy de la época del rock también. Y encima el rock en una época que marcó mucho, sí, ¿no? de Charly García, de Spinetta, sí. Bien. ¿Pero te gustan los dos? No, sí. Acordate que vivo en una ciudad donde el folclore es su origen y sigue, digamos. ¿Conoces el nombre de algún influencer, esto de las redes sociales, por ahí por los nietos? ¿Personas conocidas por las redes sociales o no? No, lo único que he visto, no me acuerdo, viste, por ahí los nombres se escapan. ¿Qué es lo que hace? No, que ahora ha dicho que no va a ser más influencer, que hacía las colaboraciones, Santi Maratea. Santi Maratea. Bien, ¿a ella lo conoces? Sí. ¿Por las nietas o porque lo has visto? No, porque lo he visto en las entrevistas y demás. Bueno, estás un poco interiorizada en las redes también. ¿Te manejas dentro de todo? Sí, por ahí tenés que estar un poco al tanto. Bien. ¿Día o noche? ¿Para qué? Para lo que vos quieras. ¿Cuál te gusta más? ¿El día Para o la noche? salir a la noche. Bien, perfecto. ¿Sos de salir mucho?
¿O eras de salir mucho? Era de salir, de viajar mucho. De viajar. Con mi familia viajaba Viajaba. mucho. Argentina y otras partes Y del mundo. afuera. Ya afuera. Argentina con la familia conozco de arriba a abajo, de este a oeste, de norte a sur. Y salir a otros lados, sí. O un lugar que te Europa. marcó, que decís, a este volvería siempre. ¿De Argentina o de afuera? El que vos quieras. De afuera París, Bien. aunque no es más la pared. Y de Argentina, hay tantos lugares tan lindos de Argentina. El norte argentino o el sur argentino Cualquiera de los dos. son hermosos, son hermosos. ¿Cerveza o vino? Por igual. Por igual, bien ahí, sos de las mías. ¿Películas o series? Bueno, las series están de moda ahora en el último tiempo. Sí, la serie porque las ves más cómodo en tu casa. Claro. Si no, en su momento sí era de ir al cine. Ahora Bien. más la serie. Porque Perfecto. las ves más en Netflix. en la Netflix y tele. demás. Está. ¿Preferís lo dulce o lo salado? Los salados, Bien. ¿Mar o sierras? sierras. Bien. Sierras con agua. Sierras con agua. Perfecto. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Perro o gato? Bueno, acá vimos. Perro. Bien. ¿Messi o Maradona? Maradona. Muy bien. Perfecto. Y la última. Maradona futbolista, ¿no? Futbolista. Sí, hablando como futbolística los dos. Y la última, Cledi. Si tuvieras 10 segundos para un deseo, ¿qué pedirías? Uno solo. Seguir viviendo con lo que me rodea, con lo que tengo. Perfecto. Cledis, agradecerte de corazón por la entrevista, por tu tiempo, por recibirnos en tu casa. Y ha sido un placer conocerte, en mi caso personal, mucho más de lo que por ahí me habían contado o conocía. Bueno, muchas gracias. Me emociona porque, bueno, me has llevado hacia atrás los recuerdos, ¿viste? Y bueno, muchas gracias. Y seguramente... A los chicos, verlos, los chicos. Y ahora los ves mis acá, alumnos. pero en la nota, Sí. seguramente, bueno, además de la familia que te va a ver, Sí. hay muchos alumnos, ex amigos, sí. amigas. Así Bueno. que si les querés mandar un saludo a la cámara de Daniela ahí, Bueno. está el momento tuyo. A los que me conocen, digamos, amigos, ex colega, ¿viste? Ex alumno. Bueno, un saludo y agradecidos por todo. Perfecto. Cledis, listo. Terminamos. Clides. ¿Clides? Sí. Sí, yo por ahí me confundo. Yo con los nombres soy malo, Clides. Soy malo.